presenta wowmx.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque fíjense que nosotros normalmente como personas que estamos en México tenemos una visión completamente distinta de la que tienen nuestros amigos, nuestros connacionales mexicanos en Estados Unidos. En ese sentido, el día de hoy voy a platicar con Jorge Mujica. Jorge, gracias por aceptar la entrevista hasta Estados Unidos y gracias porque vamos a platicar temas de mucho interés para México. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, Jorge, son varias inquietudes las que tenemos, pero por lo pronto platícanos un poquito de cuál es el sentir o cuál era el sentir del mexicano, obviamente en Estados Unidos, bajo la administración de Trump. ¿Cómo se sentían? Pues había miedo inicialmente. Donald Trump es una persona que habla mucho, dice muchas cosas que después a la larga resulta que no son ciertas, pero de principio la gente le creyó, la gente se intimidó, le dio mucho miedo, y ya después entrada la presidencia de Trump, pues nos dimos cuenta que era, la verdad eran mucho más perico que realidad. Trató por ahí de espantar a la comunidad inmigrante, pero en realidad ni fueron tantas las deportaciones, hubo muchísimas más deportaciones durante la época de Obama que durante Trump, y después pues nunca llegó a hacer su famosa barda, ¿no? Que la iba a hacer en un año y pues en realidad nunca la hizo, que iba a desaparecer el programa de DACA, o sea, los famosos Dreamers, los soñadores, y no, pues eso nunca pudo justificar su desaparición, así que se nos fue quitando el miedo. Y a final de cuentas lo entendimos como lo que era, pues más un charlatán que otra cosa, ¿no? Ahora bien, te pregunto, cuando llega el cambio con Biden, ¿cómo se han sentido? Pues mira, Biden generó mucha expectativa inicial, pero por un juego de palabras muy interesante que usó. Biden prometió que en sus primeros 100 días de gobierno iba a proponer al Congreso una reforma inmigrante integral, y pasaron los 100 días y no había nada, y mucha gente dijo, no, pues también nos vaciló, no hizo nada. Pero el juego de palabras consiste en que lo que él prometió fue impulsar una reforma migratoria. No dijo que lo iba a hacer, no dijo que iba a legalizar a todo el mundo en 100 días. Él dijo que iba a impulsar una reforma y lo cumplió. Es decir, sí hay una iniciativa de reforma integral de migración en el Congreso, pero pues el Congreso no resuelve nada, porque básicamente tiene 2 senadores demócratas que votan en contra del Partido Demócrata, que votan a favor del Partido Republicano prácticamente en todas las propuestas. Entonces, no ha sido posible avanzar legislativamente. Sin embargo, y aquí viene la parte interesantísima, las políticas administrativas que ha estado implementando Biden han sido increíbles. Hemos avanzado en la defensa, digamos, del trabajador inmigrante mucho más que lo que habíamos avanzado en los últimos 35 años. Sería muy detallado entrar en estas políticas administrativas, pero vía administrativa, Biden realmente ha avanzado muchísimo en beneficio de la comunidad inmigrante indocumentada. Pero ¿sabes qué, Jorge? Sí me gustaría que, obviamente te voy a decir algo, para los mexicanos que estamos en México, sabemos que gracias a ustedes recibimos remesas importantes, claro, pero realmente desconocemos cómo viven. Hay alguna expresión que decían que sin senos no hay paraíso, una novela colombiana, pero aquí te voy a decir algo, en estos momentos, sin mexicanos trabajadores en Estados Unidos, no habría riqueza en México. Sí, indudablemente, y la pandemia yo creo que tiene que ver mucho, está en el centro, ¿no? Porque además
la presidencia de Biden prácticamente se inicia con la pandemia, casi van juntas con pegadas, ¿no? Él toma posesión el 20 de enero y para marzo ya estamos en plena pandemia. Y ahí suceden una serie de cosas muy interesantes. Mira, por un lado, la absoluta mayoría de nuestra comunidad está en esa clasificación de lo que se le llama el trabajador esencial. Entonces, nosotros seguimos trabajando. Mucha gente perdió su trabajo, mucha gente se fue a la casa, pero nuestra comunidad siguió dándole duro y duro y duro, e incluso más que antes. Se creó como efecto de la pandemia, pues un nuevo ramo industrial que nadie lo hubiera podido predecir un poco antes, que es toda esta industria de la entrega a domicilio. Antes te ibas por tus tacos a la taquería, ahora puedes pedir tus tacos por teléfono y te los llevan a la casa. Y entonces ahí se integraron a la economía miles y miles de personas. Hay, si buscan por ahí en Nueva York, todo el movimiento de lo que le llaman los Deliveristas Unidos. Así búscale en Google, Deliveristas Unidos. Es un movimiento de miles de sobre todo paisanos, latinos, que se han integrado a este ramo económico de la entrega a domicilio. Y entonces eso nos ha permitido mantener trabajos e incluso aumentar la cantidad de trabajos, reducir el desempleo entre nuestra comunidad. Estamos realmente a niveles ridículos de desempleo, al 2% de desempleo, cosa que nunca se había visto antes. Y después hay otro efecto más. Se jubilan esos de la llamada generación de los baby boomers, es decir, la generación de la posguerra, y entonces no hay suficientes trabajadores en las industrias y nuestra comunidad está trabajando doble. Es decir, todo el mundo tiene un trabajo y medio, o todo el mundo tiene dos trabajos, o todo el mundo tiene un solo trabajo pero está trabajando horas extras, ¿sí? Y entonces pues obviamente tiene el pago de estas horas extras, que es pues un pago mayor, ¿verdad? En Estados Unidos es 1,5 el pago regular, no como en México que es el doble, pero 1,5. Y entonces el ingreso que tenías antes pues, ha aumentado en un 50% prácticamente. Y de ahí nuestra explicación de por qué las remesas han aumentado tanto. Además de que más tarde que temprano en la pandemia, primero el gobierno federal, luego los gobiernos de los estados y luego los gobiernos de las ciudades empezaron a dar subsidios de una o de otra forma. Por ejemplo, cuando declarabas tus impuestos anteriormente, tomabas un crédito por tener niños menores de 18 años. Ahora ya no reclamas el crédito, sino que te dan el dinero por adelantado, ¿sí? En vez de que pongas en tu declaración de impuestos que no debes pagar tantos impuestos porque tienes hijos menores, ahora te están dando el dinero mensualmente. Y claro, en tu declaración de impuestos ya no lo puedes deducir, pero tienes dinero extra. Las escuelas públicas, por ejemplo, dijeron, estamos cerrados, pero no es justo que los niños no reciban los alimentos que recibirían si la escuela estuviera abierta. Y entonces empezaron a mandarte a tu casa un cheque equivalente al gasto de alimentos de las escuelas públicas. Entonces cada niño que comía su almuerzo en la escuela pública, pues ahora recibe un cheque en su casa a cuenta de esos alimentos de la escuela pública. Entonces hay dinero, de pronto no solo la misma cantidad, sino que hay más dinero. Y el último elemento han sido los aumentos de salarios. El año pasado el promedio de aumentos de salarios en Estados Unidos fue del 7%, lo cual es imprecedente. En los últimos 40 años no se había visto un aumento de salarios de esa magnitud. El aumento típico de salarios en Estados Unidos es el 2% anual, pero ya el año pasado hubo aumentos del 7%. Entonces hay dinero y ese dinero lo mandamos a México, indudablemente. Yo antes mandaba $100 por semana, pues ahora mando 125, ahora mando 130, 140, porque tengo un poquito más de dinero. Oye, fíjate que aquí también se percibe mucho en México, y así lo han dicho algunos medios de comunicación, que también el incremento de las remesas o del dinero que viene de las remesas es parte del lavado. ¿Qué opinas de eso? Mira, eso es muy difícil porque nuestras remesas son realmente remesas hormiga.
no puedes mandar más de una cantidad determinada de dinero por semana, por quincena, por mes y por año, sin que te caiga encima la tesorería de Estados Unidos y te empiece a preguntar de dónde viene la lana. Es decir, está muy, muy, muy controlado desde después del 11 de septiembre. Están muy controladas las transferencias de dinero. Si yo de pronto, en vez de mandar mis 125 o $200, empiezo a mandar 1,500, me van a caer encima, me van a cuestionar y voy a tener que justificar de dónde está saliendo ese dinero. Entonces, puede que sí haya algo, pero se me hace como que muy hormiga, ¿sí? No hay, nadie está mandando de pronto remesas de $10,000 o de $15,000 o de $20,000, que sería necesario para que justificaras ese gran aumento en las remesas, ¿sí? A menos que tengan a alguien mandando remesas todos los días, pero te digo, más tarde o más temprano le caerían encima, sí, porque está muy, muy, muy vigilado. Y la otra opción es que hagan miles de movimientos de $100 nuevos, ¿no? Exacto, lo cual implicaría pues tener miles de personas con nombres diferentes, con números de cuenta diferentes, que estuvieran haciendo esas operaciones. Se me hace bastante difícil, no creo que el narco realmente opere así. Es demasiado hormiga. Ahora, otra pregunta, Jorge. ¿Realmente ustedes que están allá tienen una apreciación de México completamente distinta de los que estamos acá? Primer lugar, porque a veces cuenta el factor partidista. Segundo lugar, la estabilidad económica. En algunos lugares se puede percibir mayor certidumbre. Pero lo cierto es que tenemos una serie de realidades que no podemos ocultar. Quizá la más difícil en estos momentos sea que llevamos 8 meses de este año y ya llevamos 13 periodistas asesinados. Cuando ves eso dices, oye, esto es brutal, ¿no? Pero te digo, esa no es una referencia. ¿Ustedes qué tanto saben de México? ¿Qué tanto están comentando de México? Mira, es increíble lo que los medios sociales de comunicación han hecho. La gente sabe qué pasa todos los días en sus pueblos de origen, la gente sabe qué pasa en sus familias. México, tú sabes, es el primer país del mundo en el uso de WhatsApp. Yo estoy, ya no los cuento, pero debo estar en 80 conversaciones de WhatsApp. Indudablemente una de ellas es mi familia, pero también de los pueblos originarios, chats políticos, chats de oriundos de un estado, de oriundos del otro. Y además a mí me impresiona, francamente me impresiona la cantidad de gente que mira las mañaneras. Yo no tengo tiempo de estar escuchando las mañaneras, ¿no? De plano, todos los días. Por ahí un día de la semana, pero las conversaciones giran en torno a las mañaneras. Y yo digo, ¿pero a qué horas? Y sucede que la gente las pone en el trabajo y están trabajando y ponen las mañaneras. Y yo digo, bueno, pues felicidades, ¿no? Porque les está llegando información vía los medios de comunicación. Es sorprendente, es fascinante. Miras el Facebook y la cantidad de referencias de México, desde México, que hace la comunidad aquí, realmente es impresionante. Y además, bueno, existen los clubes de oriundos, las federaciones de oriundos, las confederaciones de oriundos, y todos ellos pues están al tanto de lo que está pasando, que si son las elecciones de gobernador, que si quién resultó electo presidente municipal o alcalde o yo qué sé, y todo el mundo está enterado de todo. Yo insisto y lo digo muchas veces, yo le llamo a esta comunidad de acá, no le llamo mexicanos en Estados Unidos, sino le llamo México del Norte, porque yo digo que cuando decidieron venirse para acá, ¿verdad? La señora le preguntó al señor, ¿y qué tengo que empacar? Y el señor le dijo, pues todo, empácate el rancho entero. Y entonces agarramos el rancho entero y lo movimos de país, y seguimos siendo ese rancho, ¿sí? No más que multiplicado por miles, porque cada quien se trajo su rancho entero. Aquí en el área de Chicago, somos la 5ª ciudad del mundo con más mexicanos. Claro. ¿Sí? Ciudad de México, Los Ángeles, Monterrey, Guadalajara y Chicago. Efectivamente. Entonces te puedes imaginar, hay más mexicanos en Chicago que en Chilpancingo o que en Cuernavaca. Y perdón, Jorge, si no mal recuerdo, también Carolina del Norte se acercaba ya a estar dentro de las primeras 8, ¿no?
Carolina del Norte, ya no digamos Dallas y Houston, donde hay cantidades impresionantes de mexicanos, todo el área de Nueva York y Nueva Jersey, divididos por un río, pero no importa, es la misma comunidad metropolitana prácticamente, tanto así que ya se va a abrir un nuevo consulado en Nueva Jersey, porque el de Nueva York es absolutamente insuficiente. Seguimos multiplicándonos. Además, la reforma constitucional del año pasado, pues realmente incrementó la población de mexicanos. ¿Sí? De pronto México en un día, con una firma, adquirió 20 millones nuevos de nacionales. ¿Sí? Entonces ya no somos 25 millones de mexicanos en Estados Unidos, ahora somos 40 o 45 millones, ya no sé cuántos. Entonces es una comunidad inmensa, realmente somos un país dentro de otro país. ¿Sí? Y nos comportamos como tal, como nuestro país. ¿Sí? Yo sé que Illinois nunca fue parte de México, Estados Unidos nunca le quitó Illinois a México, pero ya lo recuperamos de todas formas. No, me queda claro, es que te voy a decir algo, el crecimiento que ha tenido México sostenido es impresionante, impresionante. Reitera, decías de Los Ángeles, que es insólito, ¿no? Que después de la Ciudad de México sea Los Ángeles, ¿no? Pero si te das cuenta, el fenómeno de migración que se ha dado de estar Chicago tan lejos, ¿no? Porque realmente es al norte, y dices, ¿cuántos kilómetros lo que han circulado y todo? Dices, wow, impresionante. Y si te vas de ahí a Dallas, a Arizona, etcétera, empiezas a ver un mundo que no te imaginabas. Y en ese contexto, Jorge, ¿qué necesitamos, desde tu visión, qué necesitamos para ser más escuchados en Estados Unidos como mexicanos? Mira, eso va para los dos lados. Los mexicanos en Estados Unidos necesitamos ser escuchados en México como tales, como mexicanos en Estados Unidos. No somos los traidores, los paisanos, los desertores, los que ya se fueron y no les importa nada. No es cierto. Seguimos siendo mexicanos que estamos enterados al dedillo de todo lo que pasa en México, pero México no sabe de nosotros. ¿Sí? Yo sostengo que los gobiernos, el Estado mexicano, no solo el gobierno, sino el Estado mexicano en su totalidad, nunca ha terminado de elaborar su política respecto a nuestra comunidad en el exterior. ¿Sí? Nos califican, nos descalifican, nos ignoran, luego sí nos reconocen, nos dan un derecho al voto, pero no nos dejan ejercerlo. Quiero decir que nos dicen, sí, tienes derecho a votar, pero nos ponen tantas trabas, hay tantos problemas para poder votar, ¿sí? Que no nos dejan ejercer el derecho. ¿Sí? No tenemos una representación consistente. Ahora tenemos 11 diputados migrantes, pero de chiripa, porque el Tribunal Electoral así lo decidió, pero no porque el Estado mexicano, los partidos políticos hubieran tomado la decisión de tener representación migrante en la Cámara de Diputados, etcétera, ¿no? Solamente 11 estados de la República, es decir, una tercera parte, le permite a sus originarios votar desde el exterior y 2/3 partes no nos dejan. Bueno, a mí sí, de la Ciudad de México, pero no permiten el voto de los paisanos desde el exterior. No, tú no puedes votar. ¿Por qué? Pues en realidad por ninguna razón válida, pero simplemente no permiten votar. Y aunque te permitan votar, no te dejan votar más que por gobernador. No te dejan votar por el Congreso Estatal, no te dejan votar por el presidente municipal, no te dejan votar por los ediles y no te garantizan ningún tipo de representación. Ok, está bien, puedes votar por el ayuntamiento, pero no va a haber ni un solo migrante en el ayuntamiento. Entonces es una relación muy, pues muy mal hecha, ¿no? Muy no pensada realmente. Y acá de este lado, lo que necesitamos nosotros, yo creo, es organizarnos políticamente, porque, de nuevo, hay clubes de oriundos, hay federaciones, confederaciones y hay clubes de fútbol, pero no hay organizaciones políticas. Lo más que llega a haber son organizaciones de servicio social, ONGs no lucrativas que te dan servicios, te ayudan con la vivienda, con el pago de la electricidad,
pero no son organizaciones de acción política. No nos dejan, bueno, no le dejan a los partidos políticos mexicanos actuar en Estados Unidos, los mismos partidos. Me refiero a que la Ley General de Partidos Políticos prohíbe actuar en el extranjero. No porque los gringos no nos dejen, a los gringos les vale gorro lo que hagamos, pero ningún partido político mexicano puede actuar en Estados Unidos, aunque tengamos membresía y etcétera, ¿no? Pero no está permitido el libre actuar, por un lado. Por el otro, del lado de Estados Unidos, seguimos teniendo una población que no es ciudadana y que cuando se hace ciudadana de Estados Unidos es por interés migratorio más que por interés político. Hubo algún tiempo en que el mexicano que se naturalizaba estadounidense lo hacía puramente con interés político, pero ahora ya no, ¿sí? Hay tantos que van a través del proceso. Ya perdió su connotación política. Pues ya, ahora que eres ciudadano ya puedes votar. No, ¿y para qué? Yo lo que quiero es poder pedir a mi familia para que mi familia se reunifique acá conmigo. No me interesa la política, no estoy interesado. Demócratas y republicanos son la misma porquería, a fin de cuentas, ¿para qué me meto yo en política? Entonces hay muchos factores que influyen en el poder político de esta comunidad. Muchas veces nos dicen, miren el ejemplo de los cubanos, son bien poquitos, pero miren la influencia que tienen. Sí, claro, pero todos los cubanos llegaron aquí con estatus jurídico inmediato. Nosotros llegamos indocumentados y todavía nos falta un rato para poder acceder a un estatus legal, permanente, ciudadano, etcétera, ¿no? Sin duda, y además fíjate que ahorita que dices algo que republicanos y demócratas son la misma porquería, justamente me dice, es lo mismo que decimos nosotros de todos los partidos, ¿no? Partido de el otro, todos son la misma porquería, ¿no? De alguna manera... La desilusión política, claro. Efectivamente, de alguna manera todos coincidimos en eso, ¿no? Cada vez nos sentimos menos representados y curiosamente las élites políticas o partidistas son las que controlan las pequeñas minorías controlan a las mayorías. Claro. Jorge, y aquí en este caso, desde tu apreciación, se habla mucho de los incumplimientos que México ha tenido en materia del Tratado de Libre Comercio. Y también de los incumplimientos que ha tenido Estados Unidos, es decir, ha habido demandas de los dos lados. Sí, pero en este caso ahorita lo que viene fuerte son los paneles que se están formando de Estados Unidos y Canadá. Que los gringos y los mexicanos siempre se estén tirando no me preocupa, porque siempre hay de algunas acciones. Que tiene que ver con los energéticos. Efectivamente. Pero desde nuestro punto de vista es mucho más importante la aplicación de los derechos laborales. De acuerdo. Ahí es donde estamos muy clavados en ese rollo, porque realmente el Tratado de Libre Comercio le ofrece protección a los trabajadores mexicanos por ser mexicanos y ser parte del Tratado de Libre Comercio, le ofrece garantías del ejercicio de sus derechos laborales, y Estados Unidos está cumpliendo con eso. Es parte de esas nuevas políticas administrativas de las que te hablaba. Hace apenas un mes, menos de un mes todavía, el Departamento del Trabajo Federal de Estados Unidos declaró y emitió toda una serie de documentos en la que dice: cualquier trabajador que ponga denuncias de violaciones a las leyes laborales de Estados Unidos, le vamos a ofrecer protección, le vamos a ofrecer no un estatus legal, pero sí su número de seguro social y su permiso legal de trabajo, que es exactamente lo mismo que tienen los famosos Dreamers. Los Dreamers no son residentes legales de Estados Unidos, sino que son gente que tiene permiso legal para trabajar y que tiene un número legal de seguro social. Eso, para nosotros, eso es un cambio increíble. Claro. El requisito es denuncia a tu patrón y te vamos a proteger. Tienen más importancia las leyes laborales que la ley de inmigración. Te vamos a dar protección. La migra no te va a ir a agarrar si denuncias a tu patrón. Y no solo no te va a ir a agarrar, sino que vas a agarrar tu permiso legal de trabajo y tu número de seguro social. Es una revolución. Estamos nosotros en medio de eso. Creemos que va a haber decenas de miles de denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores mexicanos
en Estados Unidos en los próximos meses. Y al revés, te pregunto, ¿tú crees que hay algún tipo de interés de Estados Unidos, en este caso concreto, de acabar con el Tratado de Libre Comercio? No, de ninguna manera. No es nada fácil revisar un tratado de esa magnitud, ¿sí? Llevaría un par de años simplemente tratar de revisarlo. Y en 2 años ya los dos países van a tener distintos presidentes y nadie sabe quiénes van a ser. Y entonces meterte ahorita a iniciar el proceso para una revisión que va a terminar cuando haya 2 presidencias nuevas, no creo que llame demasiado la atención. Yo creo que forma parte del juego político de poner presión en la contraparte, ¿sí? Para obtener algunas concesiones. No creo que vaya a ser tan seria la cosa. Ahora, a lo mejor yo me equivoco totalmente. No, te voy a decir algo, yo creo que todos tenemos la esperanza de que nos equivoquemos y no pase absolutamente nada. Porque, claro, perdóname, lo que te digo, Estados Unidos podrá tener resfriados, pero si México se acaba el Tratado de Libre Comercio, México tendrá una pulmonía, ¿no? Y Estados Unidos también. De acuerdo, pero Estados sería... Unidos le desarrollaría su catarro a una pulmonía también. De acuerdo. Estados Unidos es muy dependiente de México. Pero sería también más tardado. Sería más tardado. Y en México y diferente tipo de consecuencias. Claro. Aquí habría empobrecimiento y aquí lo que habría es una ruptura de los mecanismos industriales y de factores de producción. Imagínate, cualquier coche que se fabrica en Estados Unidos depende de partes mexicanas. México es uno de los más grandes productores de partes automotrices, de radios, de microchips, de UTA. Imagínate, romper el Tratado de Libre Comercio significa un caos en la industria automotriz de Estados Unidos. Aprovisionamiento de energía, todo el sur de Estados Unidos vive en mucho de la energía de México y del agua de México, etcétera, etcétera. Sería caótico realmente. Ahora bien, te hago una pregunta. La población de Estados Unidos más o menos son 350 a 400 millones de habitantes. Hay una gran diferencia, pero bueno. ¿Qué? Estás hablando que los mexicanos son 50 millones, más o menos, aprox. ¿Eso cuenta todos los latinos o solo mexicanos? Solamente mexicanos. El número creo que más cercano son 46.5 millones. No tengo idea, ¿no? Pero solamente mexicanos. O sea, estamos contando toda América Latina completa, andamos por ahí de los 68 millones de personas. ¿Sí? O sea, estarías hablando, el origen latino va en México 20% y un origen latino un 30%, aproximadamente. Más o menos, digo. Decir, no, mexicanos seríamos el 65-70% de todos los latinos. De acuerdo, pero de la población total de Estados Unidos, estaríamos hablando... No, de la población total de Estados Unidos, sí. Quizá un 25% para ser más... Más o menos. Ok. Y también acuérdate que toda la política es local. Entonces, las 5 ciudades más grandes de Estados Unidos están llegando a algunas a 50% de población latinas, algunas ya lo pasaron, y aquí en Chicago, por ejemplo, estamos al 30% de mexicanos, 5% otros latinos, 30% de afroamericanos y 30% de blancos. Así más o menos andamos. Para el año 2040, las 5 ciudades más grandes de Estados Unidos van a tener mayorías latinas. Por eso te digo, pero más o menos, si quisiéramos hablar, estaremos hablando de un 20%, que es una gran representación que tiene. Ahora yo te hago la pregunta, con esa gran representación y todo, ¿los latinos en Estados Unidos sí ven por sus países de origen? Definitivamente, todo el mundo, hay que checar los datos de las remesas, pero todo el mundo sigue mandando remesas como loco, y hay interés. Acaba de publicarse hace una semana el último borrador, parece ser el borrador definitivo de Constitución de Chile, ¿no? Que están en este proceso de Congreso Constitucional, y el proyecto de Constitución incluye a los chilenos en el exterior.
incluye su derecho al voto, el derecho a la representación, etcétera, etcétera, que hasta el momento no tienen. Venezuela tiene representantes, diputados, congresistas. Ecuador tiene representantes de sus comunidades inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se sigue poniendo atención, hay relación bilateral, digamos, entre el país originario y sus comunidades en el éxodo. Ahora, otra pregunta que me llama mucho la atención. ¿Hay algo que se está dando en México, en otros países que no nos habíamos percatado? La gran migración de personas con capital para desarrollar sus negocios en Estados Unidos y en concreto en España. Es increíble lo que se está viviendo, ¿no? Gente que llega y con sus ahorros, porque no ve una certeza, van y están invirtiendo. Antes hablábamos de los que no tenían trabajo en México, se iban a Estados Unidos, o los que tenían necesidades. Ahora, curiosamente, los que tienen empresas y los que tienen un capital se están yendo. Y, por ejemplo, válgase la redundancia, un ejemplo de ellos es Woodlands, que de repente se incrementó su crecimiento en puros mexicanos allá, brutal, mexicanos con dinero. En ese sentido te pregunto, ¿qué tal es la percepción de los últimos 4 años con relación a lo que tú habías percibido antes? Mira, no, indudablemente, hay gente que precisamente ha hecho uso del Tratado de Libre Comercio para obtener visas como inversionista. $500,000 ya te garantiza una visa como residente inversionista y pues prácticamente lo único que tienes que hacer es presentar un plan de negocios que garantice la apertura de nuevas fuentes de trabajo. Entonces, no cualquiera tiene $500,000, pero quienes lo tienen, pues han aprovechado esas visas del Tratado de Libre Comercio. Y hay las inversiones de gran magnitud. Bimbo se convirtió en la panadería, pastelería o como la clasifiquen, más grande del mundo. Bimbo ha adquirido todas las panaderías grandes del mundo. Es una gran megacorporación internacional, mundial. Aquí debías ver la cantidad de productos Bimbo y la producción local. En Los Ángeles puedes ir a comprar a las tiendas Gigante, ¿sí? O no sé si ya desaparecieron con ese nombre, pero... Ya son Soriana. Soriana, pero pues el nombre Gigante era a lo que los migrantes de acá están acostumbrados. Y desde ahí hasta, yo te puedo decir, aquí en Chicago estamos inundados de las panaderías La Baguette. La Baguette es una corporación multinacional, ¿sí? Y el Pollo Loco y el Pollo Feliz, o ya no sé cuál es el nombre. Los dos. También. Los dos califican porque las dos son posibles franquicias que se han desarrollado. Tenemos un mercado de 2.400 billones de dólares. Eso es lo que vale nuestra comunidad en Estados Unidos, 2.400 billones de dólares. Somos inmensamente ricos en ese sentido, es decir, como mercado posible. ¿Quieres vender algo? Aquí están los mexicanos. Mira, cuando se habla de que las remesas que van a México sostienen la economía, nos estamos olvidando de muchos otros factores. El 60% del turismo internacional somos los mexicanos que vamos a visitar México. Y de eso nunca se habla y no nos lo acreditan, pero pues es cierto. O sea, el 60% del ingreso del turismo internacional, por favor, agréguenlo a nuestra cuenta. Y luego agreguen a nuestra cuenta también lo que importamos de México, ¿sí? Aquí tomamos tequila, tomamos mezcal y nos traemos hasta los chicharrones importados. Bueno, nos traemos la Coca-Cola mexicana porque es mejor que la Coca-Cola gringa, ¿sí? Porque tiene azúcar de verdad. Entonces, importamos Coca-Cola. La Boeing, aquí te vas a la tiendita de la esquina y te compras tus refrescos Boeing, ¿sí? Cualquier producto mexicano que se te ocurra. Tenemos una corporación que ya no sé cuántas sucursales tiene aquí, que se llama Dulcelandia, donde puedes conseguir el pelón pelonete y el no sé cuántas cosas y los camotes de Puebla y todo ese importación hormiga, si la juntas, se convierten en un gigantesco renglón de exportación mexicana.
Y es para nosotros, somos nosotros mismos los que lo estamos consumiendo, además de que se lo vendemos a los gringos, pero nosotros mismos estamos también aportándole a México, comprando, importando esos productos. Fíjate que hace rato comentabas que no hay forma de verlos como traidores. No, yo creo que jamás se podrá ver eso, porque gracias a ustedes nos hemos desarrollado en forma constante desde que se fueron, así de fácil. Yo no conozco a una sola persona que haya llegado a Estados Unidos y no haya mandado cuando menos $1 a México, por decirte algo, ¿no? Entonces, pensar que son traidores, no, jamás. Podríamos pensar cualquier otra cosa, aventureros, arriesgados, temerarios, lo que quieras, pero nunca lo pensaremos. Le decía una vez un compañero a Vicente Fox, sí somos traidores, pero traidores de dólares. Claro. Traemos hartos dólares para acá. Claro, incluso te recordarás que había algunas frases presidenciales que decían, cuando son candidatos, decían, no se puede seguir exportando la pobreza de México a otro, ¿no? Claro. Y ahora que llegan las remesas, no, pues gracias las remesas hemos crecido. La doble moral, ¿no? En ese sentido. Claro. Y que te digo que es parte de la no definición, de la falta de definición del Estado mexicano para con su comunidad migrante. Nunca han terminado ni de entender ni de establecer una relación pues más correcta, más adecuada, ¿no? Ahora, otra de las cosas que me llama mucho la atención, Julio, algo que ha sucedido, y eso lo platicaba hace unos días con unas personas que se dedican a la filosofía, es que normalmente el mexicano que vaya tiene muchas de sus costumbres muy arraigadas. Okay. Entre ellas, la primera que citaría es la Virgen de Guadalupe, ¿no? No le toquen a la Virgen porque ahí cambia, ¿no? Y curiosamente en México lo que se ha dado es un fenómeno de evangelización cristiana, algo distinto, como que se está segmentando. Entonces decían, ojalá que, muchos que mantuvieran el fervor de los que se van. ¿Es correcta la apreciación? No, indudablemente, pero también acá hay muchos mexicanos evangelistas, hay muchos mexicanos metodistas, hay de todo un poco. A mí me ha sorprendido incluso ver la cantidad de mexicanos musulmanes, por ejemplo, es interesante. Hay todo un fenómeno ahí, ¿no? Pues no sé, de adquisición religiosa, muy interesante. Pero va mucho más allá. Mira, yo me he divertido muchas veces tomando video de las celebraciones del 5 de mayo en las escuelas públicas de Chicago, donde salen los chamaquitos de los 6, 7, 8, 9, hasta los 12 años, ¿verdad?, a bailar el jarabe tapatío y la bamba y la guelaguetza, y cada salón, ¿verdad?, hace su bailable. Y entonces yo les digo, miren, estos son gringos, son puro gringo, porque todos esos chamacos nacieron aquí y están bailando el jarabe tapatío y la guelaguetza y la bamba, ¿ves? Entonces, claro, son gringos porque nacieron en Estados Unidos, pero son profundamente mexicanos también. Hablan español, algunos lo pierden, pero hablan español, observan las tradiciones y culturas religiosas, los días de muertos, todas esas celebraciones, ¿no? Hay una gran discusión cada año, y sobre todo los últimos 2 años, por la celebración del grito. ¿Cómo de que no va a haber grito en Chicago? ¿Qué te pasa? Si eso es de honor, hay que salir a dar el grito. Pero pues se han suspendido por la pandemia. Entonces no ha habido el grito que había. Al grito asisten aquí en Chicago entre 10 y 15 mil mexicanos, religiosamente, entre comillas, cada año. Y se hace en uno de los parques públicos más grandes en el centro de la ciudad de Chicago. Esa es la ceremonia del grito. Y ahí estamos, toda la bola. ¿Ves? Wow. Oye, Jorge, otra de los comentarios que tenía con algunas personas que se dedican a estudiar el tema de la migración, me decían, esto sucedía antes. Cuando la primera generación que va a Estados Unidos, lo primero que trata de hacer es adaptarse a Estados Unidos. Curiosamente, cuando tienen hijos, por la cuestión social, lo que quieren olvidarse es de que llegaron de México. Como que tratan de asimilar todas las costumbres para parecer gringos, y que de alguna manera no los identifican con mexicanos. Y curiosamente la tercera generación es la que vuelve a las raíces. Entonces eso era lo que pasaba antes. ¿Cómo ves ahora lo que está sucediendo?
Yo creo que eso será eterno, no necesariamente tan matemático como primera generación, segunda generación, tercera generación. Yo creo que depende de muchísimas cosas, inclusive familiares. Mira, acabamos de abrir la primera ventanilla de atención en lenguas indígenas, Tzotzal y Tzotzil, en el consulado de Orlando, en Florida, porque hay una población indígena que ni siquiera español habla, ¿sí? Esos niños, hijos que ya nazcan en Estados Unidos, probablemente no van a hablar español, van a hablar inglés y tzotzil, ¿sí? Entonces, ¿cómo calificas eso? Pues quién sabe, es otra dinámica ahí muy particular. Entonces, cada comunidad, cada región y cada familia, pues tienen sus tradiciones. A Chicago empezaron a llegar los mexicanos hacia 1880. Somos una comunidad de hace 140 años prácticamente. Y ha habido desviaciones a la izquierda, a la derecha, para arriba y para abajo, como las calcomanías Toronto, pegan para todos lados y sobre todas las superficies. Hay de todas las tendencias habidas y por haber. Nos encontramos gente que le preguntamos, ¿tú eres mexicano? Sí, ¿cómo no? ¿De dónde? De aquí, de Sur Chicago. Ah, qué padre. ¿Y tus papás? También mexicanos, también de aquí, de Sur Chicago. Ah, caray, entonces, ¿de dónde eres mexicano? Bueno, es que mi bisabuelo vino en 1920. Y entonces son cuarta generación. Y hablan español y se llaman Juan Pérez. Aunque otros se llamen Johnny Pérez, ¿verdad? Pero ellos se siguen llamando Juan Pérez. Entonces depende de muchas cosas ahí. No, qué curioso. Oye, otra de las cosas que estamos hablando y me agrada. Por ejemplo, cuando tú vas al fútbol, y no sé si seas fanático del fútbol, pero de repente empiezas a ver que el mexicano, nacido mexicano, que juega en México, pero ahorita está jugando en Estados Unidos. O él es estadounidense, que puede ser mexicano, pero ya se quedó con la selección de México. Ese combinado, ¿no te parece a veces un tanto simpático? A mí me parece increíble. Mira, en Chicago tenemos la escuela de los Tuzos. Claro. De aquí reclutan a los jugadores profesionales. La Federación de Clubes Hidalguenses del Medio Oeste está metidísima con el fútbol. Aquí está la Academia de Fútbol de Pachuca, ¿no? De Hidalgo. Aquí escautean, o como le digan ahí, no sé ya ni los términos en español, no los aprendía ya, los vengo aprendiendo. Es lo mismo, escauteo, sí, es lo mismo. Escautear, exacto. Entonces, escautean aquí a los chamacos de secundaria que juegan buen fútbol. ¿Ves? Yo no le hago al fútbol, yo soy beisbolista, Diablos Rojos del México. pero sí, los clubes de fútbol soccer aquí en Estados Unidos están llenos de mexicanos, se ha impulsado el soccer a magnitudes que no se habían visto. Ya cada ciudad grande de Estados Unidos tiene su liga de fútbol soccer, ¿verdad? Es impresionante cómo ha aumentado la popularidad del deporte, ¿no? Y yo algún día llegué a decir, los clubes de fútbol son las agrupaciones más grandes de mexicanos. Olvídate del Club de Oriundos y de la Federación de Michoacán. Yo creo que hay más michoacanos en clubes de fútbol que en la Federación de Michoacán. Y entonces nosotros los exhortamos, ¿verdad? Les decimos, miren, aprendan de inmigración, aprendan cómo proteger sus derechos migratorios, porque el día que les deporten al portero van a perder. Entonces, aprendan a defender a su portero de la migra, ¿ves? Y la gente se ríe, pero también lo toma en serio. Entonces, los clubes de fútbol sirven en esa participación comunal educativa también. No, y además, ¿te gusta el béisbol? También ve lo que pasa en el béisbol, ¿no? La mayor cantidad de mexicanos que tienen tamaño y habilidad se van a Estados Unidos para disfrutar de la liga, de los beneficios, ¿no? Claro. Y además hay un fenómeno bien curioso. Cuando hay eventos por la reforma migratoria, digamos, alguna gente siempre sale con el argumento ese de que, ay, no, oiga, me da miedo, no sé a qué vaya a llegar la migra. Y les digo, claro, pero cuando viene a jugar la selección mexicana, ahí están 30,000 mexicanos en el estadio y ahí no les da miedo la migra, ¿verdad?
Cuando venía Vicente Fernández aquí, pues debías de ver los miles y miles de mexicanos que no les daba miedo la migra, ¿verdad? Entonces no se hagan. Para algunas cosas les da miedo y para otras absolutamente no. Pero eso son cosas lógicas, porque en un momento dado, quizás son tus 2 minutos de México en vivo, ¿no? En ese momento, olvídate de dónde estés, de tu espacio físico, vas a estar en México, porque está, bueno, ya no está Chente Fernández, pero estaba Chente Fernández, estabas gritando con el palenque, con tantas cosas, ¿no? O sea, estaba 100% identificado en México. Jorge, claro. La verdad, fíjate que es grato escucharte, platicar, estoy muy contento, porque me estás dando una versión de un México que no lo habíamos pensado a plenitud. Normalmente nos imaginamos otras cosas o hablamos también con otras personas y curioso, no se siente ese sentido, te lo digo en serio, tan patriótico de un mexicano fuera de México. Normalmente siempre son entre reproches, incomodidades y algo positivo, ¿no? Pero claro. Tú te escuchas tranquilo, contento y reitero, me gusta. No, mira, definitivamente los mexicanos en el exterior tenemos que ser doblemente patriotas porque todos los días nos despertamos como mexicanos en otro país. ¿Ves? No es lo mismo despertarte una mañana en México, como mexicano en México, que despertarte como mexicano en Estados Unidos. ¿Ves? Donde vas a ir al trabajo y vas a lidiar con un patrón que te habla en inglés, ¿verdad? O con un supervisor que te habla en inglés, donde vas a lidiar con un sistema de transportación en inglés, donde vas a lidiar con autopistas con señalamientos en inglés, ¿sí? Con nombres de calles en inglés. Es un shock permanente, no es que vivamos aterrorizados, ¿sí? Pero todos los días despiertas mexicano en un país extranjero, que por más que lo quieras hacer tuyo, pues no, tampoco lo logras completamente, sigue siendo los Estados Unidos, estás inmerso en los Estados Unidos y estás empacando tortillas que traen etiquetas traducidas al inglés también, no solo vienen etiquetadas en español, es etiquetada en inglés, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso nos refuerza nuestro sentimiento, ¿sí? Tú mencionabas amigos tuyos que estudian la migración, y eso es una cosa bien curiosa, fíjate. Nosotros acá los bautizamos como paisanólogos y les cayó bien gordo el apodo y entonces ellos decidieron que eran migrantólogos. Pero pues es que nos burlábamos un poco de ellos porque luego venían, nos miraban con un telescopio y 8 meses después sacaban un libro y nos decían quiénes somos. ¿Ves? Cuando, pues, ¿sabes qué? Ya sabemos quiénes somos, no necesitas venir de lejos a decirnos quiénes somos. Y me recontrapatea cada vez que hablan del fenómeno migratorio. Y yo les digo, no, ¿cuál fenómeno? Si esto ha sido una permanente desde que el primer humanoide salió de África hace 4 millones de años. No la frieguen, hombre. No somos ningún fenómeno, la migración no es ningún fenómeno. La migración es una dinámica cotidiana de la sociedad, de todas las sociedades. Díganme un país y una nacionalidad que nunca haya emigrado. No existe, no existe. Los irlandeses emigraron a Estados Unidos y después decidieron regresarse, ¿verdad? Eso es un fenómeno, pero el hecho de que emigren no es fenómeno. El hecho de que migren es lo normal, es cotidiano, ¿sí? Ha sucedido en quién sabe cuántas generaciones, en todas las generaciones. Entonces, se puede hablar de que hay el fenómeno de las caravanas, sí, porque es una forma novedosa de emigrar, ¿sí? Es una dinámica muy, muy, muy particular, pero se inserta dentro de un movimiento que ha sido permanente, ¿eh? Entonces, olvídense de que el fenómeno migratorio. Excelente, Jorge, te agradezco mucho. Ojalá que tengamos pronto otra posibilidad de charlar más de este tema. Hay muchas cosas que nos gustaría platicar, pero por lo pronto te agradecemos que hayas convivido con nosotros, compartido y lo más importante, que te hayas brindado como eres. Gracias. Y solo me queda rápidamente una pregunta antes de irnos. En tus propias palabras, Jorge, ¿quién eres?
Pues Jorge Mujica es un emigrante mexicano en los Estados Unidos, medio adaptado y totalmente desadaptado porque sigue siendo mexicano. A pesar de vivir en este otro país, vivo en una comunidad, estoy rodeado de una comunidad de 80% de mexicanos. Sigo siendo mexicano, aunque me desempeñe en inglés a veces y hasta en polaco a veces también, porque Chicago es la segunda ciudad del mundo con más polacos. Así que hay que hacerle de todo. Y pues un mexicano interesadísimo en lo que pasa en mi país y que quiere incidir también en lo que pasa en mi país y muy atento a lo que pase ahora con esta famosa reforma electoral para tratar de garantizar nuestro derecho no solamente de votar, sino de ser votados también para tener representación, la representación que nos merecemos en los congresos, en pues el federal y los estatales y hasta en los ayuntamientos en nuestra patria. Excelente. Pues te mandamos un abrazo, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti, gracias a todos. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Wow. MX. Wow. MX.